Capítulo 4. El verdadero inicio. Jun caminaba por las calles de Japón, con su traje de héroe, conocía bien las calles, pero como ya era de costumbre nada interesante había aparecido, hoy iba a ser el gran día que Izuku entraría a la UA, aunque deseaba ir a verlo tenía que estar patrullando, las calles tranquilas. Maldito vigilante, maldijo en voz baja. Yu se sentía desanimada, la noche anterior tuvo una buena plática con ese chico, pero se avergonzó a ver que su departamento era un desastre. Pero Izuku había sido educado y le ayudó a acomodar su departamento, buena suerte, susurró para sí misma. Nejire estaba ansiosa, el chico entraría hoy a la UA, si estaba muy segura de que él entraría, sin importar si era de apoyo o heroísmo, muy fondo de ella quería que fuera heroísmo. Miró su celular, apenas eran las 8 de la mañana, por lo que recordaba los exámenes escrito empezaba a las 8, pero no sabía si cambiarían el horario, continuó viendo ciertas cosas de su celular y abrió la galería, una leve sonrisa se posó en su rostro, ahí se encontraba ella con Izuku y su maestra, una foto que se sacó a escondidas. Confío en ti, susurró Nejire para cerrar sus ojos. Ryuko miró su reloj, ya no tardaba en iniciar los exámenes a la UA, le deseaba mucha suerte al chico, quien le regaló su libreta de heroísmo, lo que le hizo sonreír muy dentro de ella. No entendía por qué tanta felicidad hacia el chico, pero de algo estaba muy segura. Ese chico de ojos verdes esmeraldas, tenía un camino largo y con muchas dificultades en el camino. Ryuko miró por la ventana exactamente a la UA con una sonrisa en su rostro, le deseaba suerte al chico, y posiblemente verlo nuevamente o en una futura misión. Ese chico es, interesante, la heroína dragón sonrió. 4 horas antes del examen. Izuku corrió por última vez la playa. Su poder había comenzado a sumergirlo en los recuerdos de los antecesores, lo que le causó muchas noches en vela, y las ojeras comenzaron a aparecer debajo de sus ojos. Si siguiera así posiblemente se convertiría en un Aizawa pequeño. Cuando lo pensó por primera vez su cuerpo tuvo un escalofrío. No quería ser como su maestro, su deseo era ser el mismo y por más que quisiera dormir los sueños no lo dejaron nunca, pero ahora lo había pensado varias noches en vela, nunca tuvo un sueño con el primero ni una conexión. No he tenido contacto con el primero, susurró Izuku deteniéndose, he podido activar los demás quirks, pero nada de contacto con los antecesores. El chico miró sus manos espesas y con varios callos, muestra de tanto trabajo. Izuku comenzó a caminar con paso lento, llegó a la banca que había aún faltaba 4 horas para comenzar a hacer el examen, cerró sus ojos y canalizó todo el One for All en su cuerpo, llegando hasta un 29% de control total, sin previo aviso había cambiado a una escena aleatoria, abrió sus ojos observando el lugar destruido con signos de suciedad y desgaste en las paredes por el abandono del lugar, se observó notando que su cuerpo aún no estaba completo. Volveré pronto. Abrió nuevamente sus ojos viendo que estaba en la playa y su cuerpo completo, no entendía nada por qué los antecesores no aparecían. Una pregunta que a veces no lo dejaba dormir, aunque ya no era nada sorprendente eso. Ya es hora, con ese toque elegante se levantó y caminó hacia su departamento. El día había llegado, y su emoción era inigualable. El pecho le latía con orgullo, tan lleno que apenas cabía en sí. Dio un paso, pero tropezó. Cerró los ojos, esperando el golpe, que nunca llegó. En lugar de eso, su cuerpo se acomodó con una gentileza inesperada. Deberías caminar con más cuidado, Kendo-san, una voz familiar. La chica de cabello naranja lo miró con esa expresión que se tiene al reencontrar a alguien después de mucho tiempo. Oh, Midoriya-kun, murmuró, sorprendida. Kendo lo saludó, y él respondió con una sonrisa leve. ¿Estás listo? Ella parecía más entusiasmada que él, aunque no lo negaría. Estaba ansioso. Esta era su segunda oportunidad, y no pensaba desaprovecharla. Veo que tú sí lo estás, dijo Izuku, observando la sonrisa que iluminaba su rostro. Por supuesto, respondió ella con convicción. Es un paso más hacia mis objetivos. Vamos, antes de que sea tarde. Sin darse cuenta, Kendo tomó su mano y lo arrastró con ella hacia el lugar de los exámenes. Dentro, sus ojos se posaron en un héroe rubio que caminaba hacia el micrófono con aire despreocupado. ¿Quién es? ¿Es un héroe? Susurró Kendo, mirando a Izuku, quien solo se encogió de hombros. ¿No se supone que eres un friki de esto? Bromeó ella, alzando una ceja. Izuku la miró, pero no respondió. Oh, vamos, no te molestes, le dio un codazo juguetón. Él suspiró, amargado, susurró Kendo con una sonrisa traviesa. El héroe tomó el micrófono. Are you ready? Welcome to Hero Academy. Gritó con entusiasmo. El silencio que siguió fue incómodo, inesperado incluso para él. ¿Público difícil?
Murmuró para sí. Bienvenidos a los exámenes de ingreso a la UA. Iré directo a lo importante. Encendió una pantalla detrás de él. La primera fase será el examen escrito. Tendrán que responder algunas preguntas. La imagen cambió, mostrando una nueva sección. La segunda prueba consistirá en enfrentar robots de 4, 10 y 15 puntos. Una mano se alzó entre los estudiantes. ¿Sí? Sensei, mencionó 3 tipos de robots, pero en el folleto aparecen 4, dijo un chico de cabello azul y gafas. Luego miró a Izuku y Kendo. Y ustedes dos, los señaló con firmeza. No vinieron aquí a hacer amigos. Esto es un examen. Tómenlo con seriedad. Se sentó, dejando que el héroe continuara. Sí, el cuarto robot es de 0 puntos, la imagen mostró un robot enorme, con un gran 0 en el pecho. Desde mi punto de vista, es mejor evitarlo. No vale la pena enfrentarlo si no aporta nada. La pantalla se apagó. Sin más, vayan a prepararse. En las afueras de una ciudad fantasma todos los participantes estaban esperando detrás de una puerta, pero Izuku estaba buscando a alguien por la mirada, su color de cabello era morado, no conocía a muchos de ese tipo de cabellera, pero no lo encontró, sabía que él se iba a temas generales, entonces era una pérdida de tiempo en buscarlo. Aquí estoy, Kendo le tomó de las mejillas para que la volteara a ver solo a ella. ¿A quién buscas?, preguntó. A nadie, comentó, aunque no crees que estás llamando la atención. Izuku señaló el lugar observando cómo varias personas comenzaban a susurrar de ellos. No es lo que piensan, chicos, ella rió ligeramente. Bueno, te veo dentro unas horas. Sin nada más, Kendo se retiró donde Izuku se encontraba, sin darse cuenta que una mirada los observa desde lejos. Muy bien, aspirantes a héroes. Tendrán 10 minutos para ganar el máximo de puntos que quieran. La bocina sacaron a la mayoría de sus pensamientos, y esto comienza en... En ese momento las puertas se abrieron. ¿Qué esperan? Los héroes no tienen una presentación para pelear. Un rayo de color verde salió rápido, comenzando a destruir robots de 4 a 10 puntos. La mayoría lo comenzó a seguir detrás de él esperando que les dejaran algunos puntos para los demás participantes. En la penumbra de una sala de observación, varios héroes seguían en silencio los movimientos del chico de cabellera verde. En la pantalla, su figura se deslizaba entre los escombros, destruyendo con precisión casi todos los robots que se cruzaban en su camino. Los murmullos comenzaron a surgir, como ecos contenidos entre las sombras. Pero había uno que no murmuraba. Toshinori sonreía. No era una sonrisa amplia ni ruidosa, sino una que se dibujaba con orgullo sereno, como si ese joven fuera algo más que un alumno. Como si lo que veía no fuera solo habilidad, sino legado. Has progresado bastante, joven, dijo, sin apartar la mirada de la pantalla. Sus palabras no eran para los demás. Eran para él. Para el chico que, sin saberlo, estaba siendo observado por el hombre que había depositado en él más que poder, esperanza. Izuku impactó con fuerza el primer robot, reduciéndolo a escombros con una facilidad que parecía casi instintiva. Pero no tuvo tiempo de celebrar. Varios más lo rodearon, cerrando el espacio como si fuera una presa sin salida. No hubo preocupación en su rostro. Sonrió. Activó el One for All al 20%. Su cuerpo se tensó, y en un parpadeo, su velocidad se disparó. Un rayo verde lo envolvió, serpenteando tras él como una estela viva, como una cadena que no dejaba escapatoria. Izuku se movía entre los robots como si ya supiera dónde estarían antes de que se movieran. Cada golpe era preciso, cada giro una danza de poder y control. Y cuando volvió al centro del círculo, los restos metálicos caían a su alrededor como lluvia pesada. Su mirada seguía calmada. Observó los cuerpos destruidos con la serenidad de quien ya había visualizado el resultado antes de actuar. Fue fácil, Izuku sacudió sus manos recuperándose del calambre. La atención de los presentes gravitaba sobre él. Su poder destructivo era innegable, casi una sombra del legendario Olmix. Pero Izuku no era un rayo. Cuando activaba su velocidad, no estallaba. Fluía. Como una corriente que sabía exactamente dónde golpear. Se detuvo un instante y señaló varios robots que se acercaban al grupo. Los demás, al captar la señal, recuperaron la postura y comenzaron a defenderse. El gesto fue claro, casi instintivo. Liderazgo sin palabras. El chico de ojos verdes buscó a Kendo entre los combatientes. La encontró colaborando con sus compañeros, apoyando con precisión y fuerza. Sonrió. Conocía bien esa dinámica. El heroísmo no era solo poder, también era cooperación.
Y ayudar sumaba puntos. Izuku dio un salto ágil, alcanzando el techo de un edificio cercano. Se sentó con delicadeza, como si el momento mereciera pausa. Desde allí, admiró el paisaje, los escombros, los destellos de poder, los rostros decididos. Observaba a los participantes, sí, pero también respiraba el aire de lo que estaba construyendo. No era solo un examen. Era una escena que hablaba del pasado. Sentado en lo más alto del edificio, Izuku parecía en calma. Pero esa tranquilidad lo anudaba por dentro, como si cada respiración contuviera algo que no podía decirse. Su mirada se fijó en Kendo, allá abajo, sonriendo con orgullo. Esos ojos, llenos de esperanza, de convicción. Los conocía. Él también los había tenido alguna vez. Antes de que la Liga de Villanos lo deshiciera por dentro. Antes de que su mundo colapsara. Miró al frente. Sus propios ojos, ahora, no brillaban como antes. Había renacido en este nuevo universo, sí, pero no intacto. Su madre, ya no estaba. Y las caras familiares que lo rodeaban no lo reconocían como él. No sabían lo que había perdido. Lo que había sido. Este mundo era su nuevo debut. Un escenario donde nadie conocía su historia, solo su sombra. El aire cambió. Los sensores de los robots lo habían fijado como objetivo. Rodeado, pero sin miedo, Izuku suspiró. No por cansancio, sino por resignación. Con un chasquido seco, un látigo negro emergió de su cuerpo. Se movió como una extensión de su voluntad, girando con precisión quirúrgica. En segundos, los robots fueron destruidos, como si la oscuridad misma los hubiera reclamado. Izuku no celebró. Solo observó los restos caer al piso, inmóvil, como si el combate fuera apenas una nota más en la sinfonía de su renacimiento. Ya es hora. Todoroki Shoto. Muchos podían decir que era un hijo más, pero no lo era. Era el hijo de Endeavor, el héroe número 2. Y ese título, ese peso, su padre lo llevaba como una obsesión, pero Shoto lo odiaba. No quería ser un reflejo de ese fuego. No quería que su poder fuera una extensión de la ambición de otro. Él quería ser un héroe. Pero no uno moldeado por el poder de su padre. Solo por el de su madre. Suspiró, como si ese pensamiento le pesara en el pecho. Frente a él, el chico de cabellera verde le extendía un tazón de soba. Su favorito. Un gesto simple, sin palabras, pero que decía más que cualquier discurso. Shoto lo tomó con calma, sin mirar directamente al chico. No hacía falta. En ese instante, entre el vapor de la soba y el silencio compartido, había algo parecido a la comprensión. No todos los fuegos se encienden con rabia. Algunos nacen del hielo que decide derretirse. Gracias, susurró el bicolor con una ligera sonrisa. No hay de qué, el peliverde tomó la bandeja y se retiró, disfrute su comida. Shoto llevó los palillos a su boca con una lentitud casi ritual. El primer sorbo de soba lo envolvió con un calor suave, nada abrasivo. Era un calor que no quemaba, que no exigía. Uno que se parecía más al abrazo de una tarde tranquila que al fuego de su padre. El caldo tenía ese equilibrio sutil entre lo salado y lo dulce, como si alguien hubiera pensado en el alma antes que en la receta. Los ingredientes flotaban con delicadeza. Cebollín, alga, un toque de jengibre. Cada uno parecía tener un recuerdo escondido. El alga le recordó los almuerzos con su madre, cuando aún podía sonreír sin miedo. El jengibre, las tardes en que ella le preparaba algo caliente para aliviar el frío que sentía por dentro. Y el soba era el lazo. El sabor que unía todo lo que había sido antes de la cicatriz. Antes de que el fuego lo marcara. Shoto cerró los ojos por un instante. No para evitar el mundo, sino para permitir que ese mundo regresara. El vapor le acariciaba el rostro, como si quisiera borrar el tiempo. Y por un segundo, solo uno, se sintió niño otra vez. No el hijo de Endeavor. No el prodigio. Solo Shoto. Cuando abrió los ojos, el soba seguía ahí. Caliente. Silencioso. Fiel. Y aunque no dijo nada. Porque hay gestos que no necesitan palabras, y sabores que contienen memorias que ni el fuego puede borrar. ¿Le gustó? La pregunta hizo que Shoto lo volteara a ver. Sí. Me alegro mucho. Shoto vio como el chico continuaba limpiando el local, observó a su alrededor notando que no había mucha gente, observó el rejol colgado en la pared y notó que ya era tarde,
Terminó su soba sin tanta prisa y dejó el dinero en la mesa y se fue. Izuku sonrió. El chico tenía muchas cosas en su mente, sabía que aún no era el momento de interferir en sus asuntos personales, pero en algo estaba seguro que volvería a sacar de ese oscuro camino a su gran amigo Shoto Todoroki, quien se merecía ser feliz y no odiar a sus padres. Endeavor no era una mala persona, como muchos creían, aún así conocía que él se equivocó en su realidad. Endeavor se evangelizó y tomó un camino que lo hacía ser un gran héroe, llegando a superar a All Might en varias cosas. Qué bueno que llegue a tiempo. Izuku miró la puerta observado a Yu, quien se veía agitada como si hubiera corrido hasta su local. Takeyama-san, ¿qué hace aquí? A estas horas, Izuku salió detrás del mostrador caminando hacia Yu, tomando su abrigo color café y su bufanda amarilla que combinaba con su color de cabello. Ya es demasiado tarde para que esté aquí, reclamó Izuku. Vamos, no es tan tarde. Yu observó el reloj de la pared, mirando que apenas eran las 6 de la tarde. Beth, no es tan tarde como piensas. Ella señaló el reloj y caminó hacia la barra para sentarse. Me gustaría pedir una taza de chocolate y una pieza de pan, ella ordenó mirando al chico, quien suspiraba. ¿Horas extras? Preguntó con una sonrisa burlona. Con tu llegada, sí, Izuku bromeó para meterse a la cocina y comenzar a hacer la orden. Por cierto, ¿acaso este local te pertenece? Preguntó Yu. ¿Es muy tranquilo, no es pesado? Preguntó. No, Izuku desde la cocina le contestó, desde que tengo memoria este local siempre le perteneció a mis padres, pero ahora me pertenece. Yu miró al chico, quien traía su orden con esa sonrisa tan gentil. ¿Algo más? Por el momento, no, respondió con una sonrisa suave. Llevó la taza a los labios y dejó que el primer sorbo la envolviera. El calor se deslizó por su garganta con una dulzura tranquila, como si el mundo pudiera detenerse solo por ese instante. No dijo nada más. No hacía falta. El chocolate hablaba por ella. Está muy rico. Izuku la miró y le dedicó una sonrisa. Muchas gracias, Takeyama-san. Yu lo observó con detenimiento, como si sus ojos buscaran algo más allá de lo evidente. No era curiosidad superficial, era una necesidad de entender, de desentrañar lo que ese chico no decía. Pero entonces, su mirada se detuvo. Una cicatriz. Pequeña, oculta en la parte posterior del cuello, justo donde la sombra del cabello la protegía. No estaba hecha para ser vista, y sin embargo, ahí estaba. Silenciosa. Persistente. ¿Desde cuándo tienes esa cicatriz? La pregunta lo detuvo. Se miró en un espejo y la vio. Con un rápido movimiento cubrió su cuello con su camisa y continuó, como si esa cicatriz nunca estuviera ahí. ¿Sabes que la vi, verdad? Izuku la ignoró y se dirigió a la cocina para dejar los platos limpios. Yu estaba decidida en saber sobre esa cicatriz. Esto será complicado, pero adoro las pruebas. Ryuko estaba aburrida. Su vida como civil se había vuelto monótona, sin emoción ni propósito claro. Tal vez por eso terminó frente a aquella cafetería, la misma donde trabajaba ese chico de cabellera verde. Pero no había ido solo a comprar y marcharse. No, claro que no. Quería saber más. ¿Quién era realmente? ¿Por qué quería ser héroe? ¿Quién lo inspiraba? ¿Tenía novia? ¿Vivía solo? La rubia se sonrió para sí, notando con cierta ironía que comenzaba a parecerse a su alumna Nejire, llena de preguntas, de curiosidad desbordada que probablemente incomodaría al chico. Empujó la puerta sin mirar el cartel que decía cerrado. Y entonces lo vio. La escena la dejó en shock. Justo frente a ella, Yu, la heroína Moon Lady, forcejeaba con Izuku, intentando quitarle la camisa. Ambos se giraron al verla. Izuku, con reflejos rápidos, se apartó de Yu, visiblemente incómodo. Pero ella volvió a sujetarlo sin vacilar, como si no le importara que Ryuko estuviera ahí, observando todo. «Oye, detente», exclamó Ryuko, avanzando con firmeza. Tomó las manos de Yu, apartándola del chico. «¿Qué te pasa?» El silencio que siguió fue tenso. El vapor del café aún flotaba en el aire, pero la calidez se había evaporado. Lo que Ryuko había venido a buscar, respuestas, tal vez una conversación tranquila, se había transformado en algo completamente distinto. Y ahora, más que curiosidad, lo que sentía era una punzada de preocupación. Las dos heroínas permanecían sentadas, cada una en su silla, separadas por más que la distancia física. El silencio era espeso, casi incómodo, y la mirada de Izuku seria, contenida, sin un ápice de indulgencia las mantenía quietas. Ninguna se atrevía a sostenerle la mirada. Yu desviaba los ojos, pero no por vergüenza. Su atención seguía fija en la cicatriz que apenas se asomaba en la nuca del chico, como si esa marca le hablara en un idioma que aún no comprendía del todo.
Ryuko, en cambio, sonreía de lado. No era una sonrisa amable, sino una que mostraba los dientes, afilados como los de un dragón. En su defensa, había querido alejar a Mount Lady de él. Pero en el forcejeo, ambas habían cruzado una línea. La camisa de Izuku había terminado rota, desgarrada por dos impulsos distintos: curiosidad y protección. Izuku no gritó. No discutió. Solo activó el látigo negro. Con un movimiento preciso, sin violencia pero con firmeza, las sentó en las sillas donde ahora permanecían. El gesto había sido claro. Basta. Y su mirada, la misma que había tenido en ese momento, seguía clavada en ellas. No era ira. Era decepción. Era el peso de alguien que había aprendido a poner límites sin levantar la voz. El vapor del café aún flotaba en el aire, pero la calidez se había ido. Lo que quedaba era una tensión contenida, como si el silencio fuera más elocuente que cualquier palabra. Izuku se giró lentamente, recogiendo los restos de su camisa sin decir nada. Y en ese gesto mínimo, las dos heroínas entendieron que habían cruzado una frontera que no les pertenecía. Izuku desapareció tras la puerta de la cocina, dejando a las dos heroínas sumidas en un silencio espeso. No era incomodidad común. Era ese tipo de silencio que solo se da entre personas que se conocen demasiado, o que se han juzgado en silencio durante años. Ambas se voltearon a ver. La mirada que compartieron no era casual. Entre heroínas, esa mirada tenía peso. Crítica. No por lo que acababa de pasar, sino por todo lo que representaban. Cómo actuaban en el campo. Cómo se mostraban ante las cámaras. Cómo eran vistas por el público. Y en ese terreno, Jun cargaba con más que una reputación. Sus escenas elevadas de tono, sus gestos exagerados, su forma de atraer atención sin medir consecuencias, todo eso la había convertido en un imán para los reporteros. Pero también en blanco de juicio. Ryuko no dijo nada. Solo alzó una ceja, con esa sonrisa ladeada que mostraba sus colmillos, como si la tensión le divirtiera. En su defensa, había querido proteger al chico. Pero sabía que Yu no lo vería así. Yu la fulminaba con la mirada. No solo por ser la top 10 entre los héroes, sino por algo más personal. Años atrás, Yu había intentado entrar a la agencia de Ryuko. Y fue rechazada. No por falta de talento, sino por una regla que no cuadraba con el discurso público. Solo se aceptan mujeres. Y Yu, a pesar de todo, no había sido considerada una. El resentimiento no se gritaba. Se sostenía en la mirada. En el silencio. En el roce de las palabras que no se dicen. La puerta de la cocina seguía cerrada, y el vapor del café comenzaba a disiparse. Pero lo que flotaba ahora era otra cosa. Una tensión vieja, no resuelta, que Izuku había dejado atrás sin saber que aún ardía. Entonces la heroína Ryukyu se vuelve a meter en mis asuntos. Yu rompió en silencio con un tono elevado. ¿Meterme en tus asuntos? La heroína dragón la cuestión, en ningún momento quiso meterse en sus asuntos, más bien siempre era ella que se metía en sus asuntos. ¿Yo debería decir eso? Yu la fulminó con la mirada, esos ojos de filos la desafiaban. ¿O debo preguntarte de cómo ganaste fama? Yu ahora sí la fulminaba más con la mirada. ¿Quién se creía la heroína dragón? En meterse en cómo ganaba la fama. Sí, claro, la fama, como si cierta agencia dijera: oigan, solo acepto heroínas, para después rechazar a varias. Ryuko ahora era ella quien la fulminaba con la mirada. ¿En serio se iba a meter en ese asunto? Sí, si la agencia de puras mujeres es una farsa para quedar bien. Ryuko se levantó de la silla haciéndola para atrás, para señalar a la heroína Mount Lady. Tus actos son cuestionables. Ryuko replicó en contra de Yu: las heroínas no deben mostrar sus traseros a los menores. Yu rió. ¿Celosa? Yu le preguntó observando una mirada repugnante. Claro, que está celosa, por supuesto. Como tú no tienes grandes atributos debes sentirte inferior. Ryuko se le generó una vena en su frente. Ese no era el caso, y por supuesto que tenía atributos. Pueden calmarse. Izuku apareció en escena deteniendo la discusión. Son heroínas y no deben mostrar ese comportamiento en público, aunque anden de civil. Las dos heroínas se detuvieron y Ryuko se volvió a sentar volviendo a ese silencio. Izuku se rascó la parte trasera de su cabeza, sin entender cómo llegaron rápido en esta situación. Cabe aclarar que el chico ya tenía otra camisa puesta. Como sea, solo espero que no generen muchos problemas cuando esté trabajando. Las horas se habían escurrido como agua entre los dedos. Izuku terminaba de limpiar las últimas mesas, recogiendo platos vacíos y tazas tibias. De reojo, volvió a mirar a las dos heroínas. Seguían ahí, en silencio, como si el tiempo no las hubiera tocado. Le sorprendía que supieran comportarse en ese espacio. No habían causado más problemas, no habían levantado la voz.
pero algo en su quietud le incomodaba. Les había ofrecido comida, bebida, incluso un postre. No dijeron nada. Solo comieron, como si el acto de aceptar fuera suficiente. Izuku dejó el trapo sobre la barra, se giró hacia ellas con una expresión neutra, pero firme. Bien. Ya es hora de cerrar. Las palabras flotaron un momento antes de asentarse. Las dos se levantaron sin protestar, sin mirarlo directamente. Yu se acomodó el cabello con un gesto automático, Ryuko se estiró como si despertara de un letargo. Salieron sin despedirse. Izuku se quedó solo, observando la puerta cerrarse tras ellas. El silencio que quedó no era paz. Era un eco raro, como si el día hubiera sido una escena mal escrita, llena de tensión sin resolución. Un día extraño. Complicado. Suspiró, apagó las luces y se quedó un momento en la penumbra, con el vapor del café aún flotando en el aire. No sabía qué había sido todo eso, pero algo le decía que no sería la última vez. El día siguiente transcurrió con una calma engañosa. Izuku abrió su local como de costumbre, el aroma del café y el pan recién horneado llenando el espacio con una calidez familiar. Todo parecía normal, hasta que la primera clienta cruzó la puerta. Momo Yaoyorozu. No la había visto desde aquel encuentro en la heladería, y su presencia lo tomó por sorpresa. Ella también parecía desconcertada, aunque lo disimuló con elegancia. Observó el lugar con curiosidad, como si intentara descifrar cómo ese chico de mirada intensa había terminado con un local propio. ¿Algo más?, preguntó Izuku, con una sonrisa gentil que suavizaba el ambiente. No, sería todo, respondió Momo, devolviéndole la sonrisa mientras él se alejaba hacia la barra. Tomó un sorbo ligero de su té, dejando que el calor le acariciara la garganta. Pensó, sin decirlo. Bueno, al menos ya sé dónde trabaja. La puerta se abrió de golpe. Un hombre de cabellera rubia entró con pasos agitados, su traje arrugado, el sudor marcando el esfuerzo de haber corrido varias manzanas. Se apoyó en el mostrador, respirando hondo. Joven Midoriya, Toshinori. Su cuerpo, aunque aún imponente, mostraba señales de desgaste. Pero lo que más llamaba la atención era su expresión. Preocupación pura, sin filtros. Tenemos un problema, dijo al fin, con voz grave. El aire pareció detenerse por un instante, Izuku se giró, su sonrisa desapareciendo, reemplazada por la seriedad que solo se activa cuando algo importante está por romperse. Fin del capítulo.